Muchísimas gracias por esta amable invitación. Encantado de estar aquí. Eh, la verdad es que súper honrado de esta invitación y todo. Muchísimas gracias. Espero que disfruten el tema que vamos a platicar ahorita. Eh, Voy a empezar a compartir pantalla. Un segundito nada más. Bien, chicos, y mientras Fernando va compartiendo la pantalla, muchas gracias, Marcelo, por tu exposición. Ha sido muy interesante. Vamos a compartirles, chicos, cuando esté disponible las grabaciones en nuestro canal de YouTube, se los vamos a hacer saber a través de LinkedIn. Y les hemos dejado un pequeño cuestionario de retroalimentación para que también nos ayuden con esta parte y podamos mejorar para los siguientes eventos. Entonces, muchas gracias, Marcelo. Y ahora sí le damos pase a Fernando para continuar con la ponencia. Perfecto. Creo que pueden ya ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, ya sé. Perfecto. Bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos por estar aquí a esta hora y por permitirme platicarles a ustedes de este tema que me parece súper apasionante. Voy a estar platicándoles acerca de las Generative Adversarial Networks o redes generadoras y adversarias y cómo podemos aplicarlas en finanzas. Esto, bueno, en realidad voy a tener un enfoque al final de la presentación eh, sobre cómo podemos, digamos, aplicarlas a finanzas. Sin embargo, vamos a ver qué son, cómo se comportan, cómo se entrenan, qué tipo de redes existen y cómo funcionan en otros campos también, ¿no? Entonces, la verdad, este para mí es uno de los temas más apasionantes dentro de inteligencia artificial y espero que podamos a través de esta hora que tenemos juntos platicar sobre esto. En cualquier punto creo que pueden ir mandando sus preguntas y al final vamos a tener un pedacito de Q&A para resolverlas. Entonces, eh, sin más, voy a entrar de lleno al problema al que uno se enfrenta, no nada más en finanzas, pero en finanzas es uno de los campos, cuando está trabajando con inteligencia artificial y quiere uno crear modelos de machine learning que le permitan a uno predecir distintos eventos. Y el problema súper puntualizado es la escasez de los datos, que los datos pueden ser bastante impredecibles, sobre todo en el área de finanzas. Pueden ser muy volátiles. El día de hoy podemos no capturar alguna variable que puede quizás en algún momento derrumbar el mercado. Puede ser inclusive algún tweet de algún político que puede tirar el mercado. Y también, bueno, vemos temas de anonimización de los datos. Entonces, los problemas son súper claros de cara a los datos cuando tenemos que trabajar en finanzas. Y un poquito les platico de la experiencia que he vivido durante este año, 2 meses, que me uní a RappiPay. Nosotros empezamos o lanzamos la tarjeta de crédito en México a inicios de este año. Y pues previo al lanzamiento se relaciona un poco a lo que hablaban en la plática anterior, ¿no? Cómo nosotros evaluamos a nuestros clientes de cara a riesgo, cómo nosotros sabemos que las personas a las cuales nosotros les estamos emitiendo una tarjeta de crédito son confiables, nos van a pagar, no nos quieren hacer fraude. Entonces, pues no tenemos datos o tenemos datos demasiado escasos, ¿no? Y en la industria financiera no necesariamente los datos son abiertos, no hay datasets abiertos como los puede existir quizás en alguna otra industria. En la industria automotriz existen muchos datos abiertos que pueden ser utilizados, tomados y entrenar algún modelo, pero en la industria financiera no. Entonces, ¿qué hace uno cuando tiene muy pocos datos y quiere escalar rápidamente los modelos? Entonces, una de las soluciones a las que uno puede recurrir para robustecer los modelos es incluir datos no reales, datos desarrollados a través de computadora. Entonces, cuando nosotros trabajamos con imágenes, quizás la solución puede ser bastante obvia. Con imágenes puede uno agregar más brillo, más contraste a las imágenes, rotar un poco las imágenes para capturar
ciertos efectos propios de cuando o de los datos a los cuales se va a enfrentar el modelo estando ya en producción, pero con datos estructurados. Cuando me refiero a datos estructurados, me refiero a tablas con puntos de datos quizás de distintos clientes. Esta solución no es tan sencilla, no es tan sencillo como agregar ruido gaussiano a unos datos, porque nos puede cambiar, nos puede mover completamente el universo de los datos que tenemos. Entonces necesitamos generar datos que no sean reales, pero que se apeguen lo más que sea posible a la distribución de los datos con los cuales nosotros contamos, ¿no? Entonces, esa es un poquito la diferencia en cuando queremos agregar datos no reales y en distintos campos. Repito, en la parte de imágenes con datos estructurados. Entonces, les voy a platicar sobre este setup o esta arquitectura de redes, que son las GANs. Como les comentaba, son las redes generadoras que están en una arquitectura de adversarios, en donde tenemos un acercamiento, en donde tenemos una red que está haciendo lo mejor para generar datos lo más parecidos a los reales, mientras que tenemos a una red también que actúa como un clasificador para discriminar entre los datos reales que también vamos a alimentar el modelo y los datos no reales que nosotros estamos intentando producir. Entonces, tenemos una competencia entre dos redes. Una va a competir para engañar a la otra, mientras la otra va a competir para no ser engañada. Entonces, la arquitectura se ve a alto nivel, se ve de esta manera. Nosotros tenemos el generador que usualmente se le mete ruido, se le mete un input aleatorio, en este caso puede ser ruido. Genera un input de datos, una muestra de datos que va al discriminador, pero al mismo tiempo se alimenta de los datos reales, que también se generan una muestra. Ambos van al discriminador, y el discriminador le es calculado una pérdida, al igual que el generador. El discriminador, como les mencionaba, puede ser cualquier clasificador. Es un clasificador binario en donde va a luchar o va a trabajar para poder clasificar entre datos reales o datos generados por la computadora. Entonces, esto va a generar una pérdida que va a ser propagada sobre el discriminador y se va a entrenar más el discriminador. Al mismo tiempo tenemos el generador, que es esta cajita roja que vemos aquí, que también con base en la respuesta del discriminador, si el discriminador dice, ¿sabes qué? La muestra que tú me envías si es generada por computadora y no le voy a creer, entonces esa pérdida ayuda a retroalimentar al generador, que en este caso empieza a trabajar para volverse más inteligente y capturar la distribución de los datos de los datos reales, ¿no? Entonces, puede comenzar el generador, por ejemplo, quiere producir una imagen fotorrealista y empieza quizás con un dibujo o una línea bastante mal hecha y se lo envía al discriminador, y el discriminador responde diciendo, ¿sabes qué? Esto no es un gato, sigue intentándolo, ¿no? Entonces el generador, después de muchos intentos, genera una imagen un poco mejor, que es enviada al discriminador, y el discriminador regresa, ¿sabes qué? Esto todavía no es lo suficientemente real para que yo crea que es un gato, como para que yo estoy entrenado para clasificar. Después de muchos más intentos, el generador logra producir una imagen que eventualmente termina engañando al discriminador. Entonces, esto funciona igualmente en cualquier campo, no solamente con imágenes, pero este es un ejemplo bastante visual que nos ayuda a entender cómo funciona y cómo se va entrenando el generador. Ahora,
de estas imágenes que vemos aquí, pues ninguna de las 8 personas existe. Todas estas personas son, o todas estas imágenes de rostros fueron generadas por una red neuronal. Entonces, no nada más nos ayuda a tener datos que permitan capturar bien la distribución de los distintos problemas, sino que nos ayude también a la privacidad. Imaginen que queremos entrenar un clasificador con imágenes de gente, de un hombre blanco de ojos azules para detectar X, Y o Z fenómeno. Entonces, pues si los datos son difíciles de obtener o es un tema de privacidad, podemos generarlos, podemos buscar generarlos y entrenar a nuestro clasificador con datos completamente generados por computadora. Entonces, existen distintos tipos de datos que nosotros podemos generar utilizando GANs. Podemos generar tuplas, podemos generar textos, secuencias, inclusive canciones, libros, capítulos de libros. Sé que han sido utilizados también para el cine, para generar o para enriquecer los scripts de ciertas películas. O imágenes, ¿no? Que son los ejemplos que ya vimos anteriormente. Entonces, como les mencionaba, pues los GANs se trata de poner a 2 redes neuronales a competir y a generar datos que se parezcan lo más reales a los datos, a la distribución de los datos original. Hace un tiempo, recuerdo que hubo demasiado énfasis en una noticia que sacaron, me parece que fue de Facebook o de Google, en donde había dos bots o 2 chatbots que estaban compitiendo uno contra el otro en una arquitectura de competencia muy similar a la de las GANs, en donde están compitiendo para generar o para comunicarse entre ellos dos. Entonces, la noticia sensacionalista que salió en su momento, me parece que fue en 2017, fue que habían tenido que apagar a estos bots porque habían desarrollado su propio lenguaje y su propia forma de comunicarse, ¿no? Si bien esto es cierto, no es mentira, en realidad se trataba de 2 chatbots que los pusieron a competir y al no existir ciertas reglas, al no existir esta distribución real de la cual yo hablo, que es la diferencia entre ese problema que sucedió en el 2017 y lo que representan las GANs, que no existía esta distribución real de los datos, pues empezaron a generar sus propias reglas de lenguaje. Entonces, con tal de comunicarse, con tal de generar cierta comunicación con el otro bot, pues empezaron a romper un poco estas normas del inglés y pues eventualmente no, para los científicos que las habían programado, esto no terminó de ser ningún sentido, ¿no? Entonces, esto que les platico, pues es un intento fallido en su momento de aprendizaje reforzado, en donde ambos están compitiendo para generar algún output que sea entendible sin ninguna supervisión. Las GANs nos dan esta supervisión porque tenemos al discriminador que va a luchar para no dejarse engañar por los datos generados por la computadora. Entonces, como les comentaba, tenemos distintas partes dentro de la arquitectura de las GANs. Tenemos a los discriminadores, tenemos a los generadores y tenemos también, como en cualquier algoritmo de machine learning, tenemos nuestra función de pérdida y tenemos además nuestros optimizadores. Son 4 partes esenciales dentro de las GANs. Entonces, los discriminadores, como les comentaba, como van a ser juzgados, va a ser cuántas veces han sido engañados por los datos generados por computadora. Así es como van a ser medidos. Va a ser medido con esta función de pérdida que ven aquí, que en realidad lo que hace es medir la probabilidad de que los datos entregados por el generador sean o no reales y pues van a medir esta pérdida
sobre todos los puntos de datos entregados por el generador. Y mientras que el generador va a ser juzgado, o el performance, o que también está actuando el generador, va a ser juzgado mediante esta función de pérdida, que básicamente lo que hace es qué tanto se parecen los datos que tú estás entregándole al discriminador con la distribución real de los datos, sí, con la distribución de los datos reales. Ahora, una vez que se tienen ambas pérdidas, usualmente se optimizan se optimizan los pesos dentro de las redes y se puede utilizar ADA, Momentum, RMSProp, etcétera. Y el entrenamiento se completa en las GANs, se completa una vez que el discriminador es completamente engañado por el generador. Así es cuando se puede decir que hemos llegado o que ha llegado a un entrenamiento completo este framework. Bien, ahora, ¿qué podemos hacer con las GANs? Ahorita vamos a empezar un poco con las imágenes de las cuales les mencioné hace un momento, con un poco de distintas aplicaciones de las GANs en la industria, por ejemplo, el modelaje, ¿no? Entonces, esquina superior izquierda vemos cómo empezaron en el 2014 las GANs, que empezaron como un experimento, cómo fueron evolucionando a partir del tiempo en el 2014, 2015, 2016, hasta el 2017, que lograron generar una imagen bastante cercana a la que cualquier persona podría tomar con un celular o una cámara profesional. Igualmente, con las GANs se pueden generar imágenes en súper resolución. Quiere decir que podemos pasar, quizás en este ejemplo no se percibe mucho, pero podemos pasar de una imagen pixeleada a una imagen en muy alta resolución utilizando GANs. Y de la misma manera, últimamente se está trabajando para no nada más generar imágenes del rostro de las personas, sino del cuerpo completo, pero utilizando también distintos atuendos que son entregados por la industria de la moda y con distintas poses. Entonces, pues esto se está trabajando precisamente de cara hacia la privacidad de las personas o de los modelos, y para generar estas imágenes que sean accesibles y asequibles para tanto empresas de ropa, de retail bastante grandes, como muy pequeñas que están comenzando y que quizás no tienen el presupuesto para contratar modelos. Entonces son avances bastante interesantes de cara a lo que se ha construido con las GANs, en específico con las imágenes. Y ahora veamos para lo que estamos aquí en esta sesión, que es qué podemos hacer nosotros con las GANs en finanzas. Entonces, yo les platiqué hace un momento algo con lo cual nosotros nos enfrentamos de inicio cuando lanzamos nosotros la tarjeta de crédito al mercado, y es que nosotros no contábamos con suficientes datos para la toma de decisiones en distintas aristas. Nosotros, el departamento dentro del que trabajo, dentro de RappiPay, da servicio a las distintas unidades de negocio, a las unidades de negocio de riesgo, de fraude, de crecimiento o de marketing. Y bueno, nosotros de manera inicial no contábamos con suficientes datos, por ejemplo, para la detección de fraude. Entonces, les voy a presentar yo dos casos aquí que obtuve de un par de papers. No son casos relacionados a RappiPay, pero se asemejan mucho a lo que se puede trabajar con las GANs dentro de finanzas. Entonces, dentro de la detección de fraude, se puede trabajar para enriquecer los datos que tenemos o que se tienen hoy día de cara a transacciones fraudulentas. Quien ha trabajado con datos de fraude en la industria financiera sabrá que la distribución de los datos de fraude quizás sea
99% no fraudulento y 1% fraudulento, o quizás mucho, mucho menos esa proporción, 99.9% con un 0.01% para datos realmente fraudulentos, lo cual genera mucho ruido en los modelos, ¿no? Porque podemos tener una asertividad en nuestros modelos bastante alta, pero realmente no estar capturando o no tener una cobertura real en nuestros modelos, lo cual pues nos sesga en la detección real de los problemas dentro de finanzas. Así que puede realmente tener un impacto altísimo monetario si nuestros modelos están mal calibrados o realmente no están capturando la esencia del problema. Entonces, con el enriquecimiento de datos en detección de fraude, puede ser tanto en detección de fraude de usuarios que están robando la identidad quizás de una persona para sacar el crédito a nombre de alguien más, o están utilizando la tarjeta de crédito, robaron quizás los dígitos de la tarjeta de crédito y están haciendo compras en algún otro establecimiento sin que sea el patrón real de la forma de operar del usuario. Y esto, bueno, repito, genera pérdidas multimillonarias en la industria financiera. Entonces, este es uno de los ejemplos que vamos a ver. Voy a entrar a profundidad en los siguientes slides. Y el otro ejemplo que vamos a diseccionar es el de ciberseguridad. Entonces, aquí los GANs se utilizan para aprender de los distintos patrones de los atacantes dentro de la industria para robustecer los sistemas que se tienen. Entonces, vamos a ver más adelante cómo una empresa en específico creó un sandbox para probar todos estos casos esquina o corner cases que quizás no tengan entendidos los distintos sistemas y que, repito, pueden ser un efecto o pueden causar un efecto de pérdidas multimillonarias en la industria financiera. Entonces, veamos el primero en cuanto a utilizar las GANs como método de data augmentation o aumentar los datos de manera artificial. Y como se los comentaba, quizás dentro de la industria de las imágenes, esto puede tener muchísimo sentido, ¿no? Porque pues tú creas una imagen y si a ojo, a un ojo bien entrenado no se ve realista, pues el entrenamiento del discriminador y del generador continuaría hasta tener imágenes fotorrealistas. Sin embargo, para los datos muy estructurados o para los datos estructurados con los que se cuentan en finanzas, no es siempre posible tener una clasificación que a simple vista la persona diga, sí, esta persona por tener este score en FICO y por tener este otro score quizás con el celular que nos está solicitando el crédito y tener estas características, quizás sí sea alguien fraudulento, ¿no? Entonces, aquí es en donde las GANs entran para poder lograr capturar la distribución de los datos del problema real y replicarlo en los datos generados por la computadora y pasar de tener esta distribución de datos de 99.9 no fraudulentos y 0.01 fraudulentos a tener más balanceadas estas clases o al menos enriquecer las bases. Entonces, para eso se utiliza o se ha utilizado en las GANs. Vamos a ver, el problema se puede utilizar de distintas maneras o se puede abordar en cuanto a arquitectura de las GANs de distintas maneras. Se puede tener un generador simple con múltiples discriminadores. Se puede tener múltiples generadores con múltiples discriminadores o un generador simple o con un discriminador nada más, ¿no? Aquí realmente depende del poder de cómputo que tengamos nosotros, de la cantidad de datos con los que nosotros contemos y de la distribución de los datos. Muchas veces es necesario no nada más tener un generador simple, sino quizás podemos
integrar múltiples generadores y múltiples discriminadores que nos ayuden a capturar toda la esencia de los datos, así sean estos casos esquina de los que yo mencionaba hace un momento. Entonces, aquí viene un problema bastante interesante que las personas que hemos lidiado con grandes cantidades de datos conocemos, ¿no? Cuando tenemos demasiadas dimensiones, sobre todo en datos estructurados, y quizás algunas de las dimensiones de estos datos no contienen suficiente información. También tenemos el problema de la hiperdimensionalidad o el problema de la dimensionalidad. Entonces, aquí pues hay distintas maneras de lidiar con ello, ¿no? Podemos, si vamos a trabajar con GANs, podemos utilizar IGM, que es Information Gain Maximization, o la maximización de ganancia a través de la información. Entonces, esto es un proceso que nos permite la selección de distintas variables que más aportan al entendimiento del problema. Esto nos ayuda a no sobrerepresentar clases que no son realmente representadas dentro de nuestros datos o sobre representar algún caso que quizás ocurrió una sola vez y nunca volvimos a verlo, como mencionaba, estos corner cases que pueden ser lidiados de distintas maneras, o podemos simplemente transformar nuestros datos utilizando algún método de reducción de dimensionalidad, como PSA, por ejemplo, en donde reducimos la dimensionalidad de una vez teniendo cierta cantidad de datos que representan una varianza con la que nos sintamos cómodos atacando nuestro problema. Podemos utilizar estos datos como entrada para capturar la distribución de los mismos, utilizando GANs y generando datos que estén siempre o que sean muy similares a la dimensión de los datos originales. Entonces, vimos ya este caso en donde se ha utilizado las GANs para enriquecer datos estructurados, sobre todo en el sector financiero, para atacar un problema como lo es fraude, y puede ser fraude por suplantación o fraude transaccional. Ahora pueden ustedes utilizar este mismo acercamiento para enriquecer cualquier cantidad de datos quizás o para enriquecer un problema en el que las clases están subrepresentadas o hay un imbalanceo en las clases que sea bastante significativo. Entonces, hasta aquí vimos ya el problema de fraude. Vamos ahora a abordar el problema de ciberseguridad. Y aquí vemos que la Autoridad de Conducta Financiera, la FCA, es una entidad regulatoria en Reino Unido. Ellos tienen un departamento de innovación y en donde ellos prueban distintos modelos financieros para entender el comportamiento de los mismos, para entender las vulnerabilidades de los mismos, para entender qué tan vulnerable está el sector financiero desde distintas aristas, ya sea para el otorgamiento de crédito o de cara a la seguridad en los datos que todas las entidades financieras reguladas deben de tener. Entonces, la FCA creó un ambiente de pruebas que llaman su Digital Sandbox, en donde integraron distintos métodos de desarrollo en este ambiente para poder probar y escalar distintos proyectos cuya finalidad tiene reproducir escenarios reales y generar estos tests, estas pruebas de estrés. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Bueno, pues como se pueden imaginar, este sandbox digital o este ambiente de pruebas digital confía realmente o altamente en los datos que se meten. Entonces, si nosotros realmente queremos simular un espacio real, si queremos simular un ambiente completamente real a lo que se va a enfrentar nuestro modelo en producción, tenemos que tener
pues ya sea los datos los más cercanos a producción y obtener la mayor cantidad de datos que se puedan. Sin embargo, como les comento, esto no siempre es posible. Entonces, ¿qué generaron ellos? Este ambiente de pruebas lo enriquecieron con datos generados a través de GANs, a través de esta arquitectura de redes neuronales que mencioné, de las que estamos platicando. Y realmente el éxito de su sandbox digital cayó o tuvo mucho éxito gracias a esta inclusión de datos ficticios que realmente pudiesen capturar la esencia del mundo real. Entonces, cerrando la presentación, lo que estamos platicando en la última media hora, nos pongo un par de puntos con los cuales me encantaría que se quedaran, que es cuándo deben ustedes aplicar las GANs, pues cuando los datos no sean tan fáciles de obtener o pueden quizás pueden salir pueden quedar deprecados muy fácilmente. ¿Cómo deben de ser utilizados o para qué deben de ser utilizados? Para generar datos no reales en un escenario que nosotros creemos o en un escenario que es real, ¿no? Cuando nosotros queremos replicar los datos que provienen de un escenario real a través de datos generados en un escenario completamente ficticio. Entonces, aquí realmente cuál setup o cuál arquitectura es la mejor, realmente aquí depende del problema al cual ustedes estén enfrentando, depende altamente de los datos que ustedes utilicen como entrada para el generador y qué discriminador ustedes estén utilizando. Es muy importante mencionar que si el discriminador es malo y que no captura la esencia del problema, el generador va a ser malo y va a aprender de manera errónea. Entonces, ambos tienen que trabajar de la mano, tanto generador como discriminador, para robustecerse y generar los mejores datos o los datos más cercanos a la distribución real del problema. Y bueno, vimos que se pueden utilizar, vimos dos ejemplos, uno para enriquecer los datos fraudulentos, ya sea para datos de aplicaciones fraudulentas a créditos o de transacciones fraudulentas dentro de ciberseguridad, o también hay muchos acercamientos para la mejora de modelos, ya sea para hacer forecasting, o sea, predicciones en el tiempo, para manejo de portafolios de crédito, para generar series de tiempo o para, como lo mencionaba, para detección de fraude. Esto en el mundo financiero y fuera del mundo financiero, pues han sido utilizadas, repito, para generar imágenes hiperrealistas, para enriquecer las imágenes pixeleadas y crecerlas a un plano menos pixeleado. También han sido utilizadas para temas de privacidad en la industria del modelaje. Y listo, bueno, dejo, aquí hay son un par de links a algunos papers que me imagino tendrán la presentación, la podemos hacer pública. Y listo, con esto les quiero agradecer su tiempo. Estoy súper abierto a responder cualquier pregunta. Les agradezco mucho. Genial, Fernando, muchísimas gracias por tu presentación, ha estado súper interesante. Tenemos varias preguntas en Slido, entonces te voy leyendo aquellas que se han posicionado más arriba. La primera nos dice, los GAN tienen un problema de sesgo y me surge la pregunta si al usarlos estaríamos modelando los clientes actuales, pero no nuevos usuarios. ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo prevenir el tema de sesgo?
dentro de la generación de datos no reales. Entiendo que sí, Listo. esa pregunta la hace Mario García. De repente en el chat nos puedes profundizar un poco más, Mario. Ahí nos está escribiendo. Ujú. Muchas gracias. Sí, nos dice que sí es así. Ujú. Perfecto. Es una excelente pregunta. Yo creo que dentro del mundo de los GANs y como dentro de cualquier problema al cual nosotros nos estamos enfrentando en Machine Learning, confiamos muchísimo en los datos de entrada. Si los datos tienen un sesgo, entonces los datos producidos por el generador van a estar sesgados de la misma manera que si tienen sesgos y entrenamos algún modelo con el sesgo, el modelo va a tomar la representación de los datos y va a generar clasificaciones sesgadas. Aquí hay distintas maneras de de lidiar con este problema, y si es, por ejemplo, sesgo de género, hay distintas librerías con las cuales se pueden ustedes empapar para disminuir el sesgo, dentro de los datos. Pero sí, si los datos vienen sesgados, todo el problema todo lo que va a aprender la GAN va a ser la misma distribución de entrada. Ya, genial. Te voy a Tenemos otras preguntas. ¿Qué ventaja tendría las GANs versus la simulación de escenarios? La simulación de escenarios, la diferencia aquí es que el realismo es capturado por quienes generan los escenarios, mientras que para las GANs el realismo es capturado de la mano de los datos de entrada. Entonces, ambos simulan y ambos simulan escenarios. Sin embargo, se podría pensar que es una simulación manual en donde quien simula el escenario está capturando las distintas variables que quiere simular, mientras que aquí todo el problema de captura del escenario lo está tomando las GANs. Ujú. Ya, genial. Tenemos otra consulta que nos dice, ¿hay alguna forma de saber cuántos datos necesito para poder aplicar un algoritmo GANs para la detección de fraudes? Es una excelente pregunta. La respuesta es que no hay un número estimado en realidad. O sea, no es una regla de dedo decir, bueno, con 1000, 2000, 3000 puntos de dato estás ok. Yo creo que yo creo que tienes que entender que si tus datos están representando completamente a la clase que tú deseas predecir y de la cual tú deseas aprender. Entonces, tú puedes generar predicciones excelentes, muy bien hechas y datos muy bien estructurados con muy con muy pocos puntos de datos. Si esos pocos puntos de datos lo que están haciendo es que están capturando todo tu problema. Pero si la representación de tus datos no se asemeja a la representación de tu problema real, pues ahí es importante continuar capturando datos. Ahora, las GANs te van a ayudar a enriquecer esos escenarios que quizás para los cuales tú no te hayas previsto o no hayas previsto la captura de los datos y te ayudarán a enriquecer tus clasificadores. Ujú. Ya, genial. Entonces, mientras respondemos la última pregunta, chicos, hemos dejado un pequeño formulario para que podamos recoger sus feedback sobre la ponencia. Les agradeceríamos que puedan entrar. Y la última pregunta que tenemos es, ¿cuál es el valor más importante que Gans aportó a un negocio tan dinámico como es Rappi? Muy buena, muy buena pregunta. Está relacionado con el primer caso que mencioné, en entender
el comportamiento de las distintas, de las distintas personas cuando están aplicando a nuestros créditos, que puede ser un comportamiento fraudulento y tenemos que ser muy selectivos en a quién otorgamos el crédito y a quién no, y también ser muy, muy audaces para capturar todos esos escenarios para los cuales no estábamos nosotros preparados y que el fraudulento o la persona que viene a hacernos fraude quiso idear distintas maneras para hacerlo. Entonces, para nosotros es esencial para el entendimiento de los casos esquina dentro de problemas tan críticos como fraude, porque si tú otorgas quizás en una transacción, en un fraude transaccional, el impacto sea relativamente bajo monetario para la empresa, ¿no? Podemos hablar de $30, $50, $100 americanos. Pero cuando otorgas una línea de crédito para alguien fraudulento, puedes estar hablando de que otorgaste $10,000, $15,000 a alguien fraudulento y entonces el impacto es mucho mayor cuando no entiendes completamente la distribución de los datos de entrada y no entiendes perfectamente el problema al cual te estás enfrentando. Entonces, en resumen, sería eso. Ok, Fernando, muchas gracias. Entonces, bueno, tenemos una pregunta adicional que dice, ¿por qué se debería escoger usar GAN sobre cualquier otra metodología? Buena pregunta. Hay distintas metodologías para el enriquecimiento de datos y repito, por ejemplo, aplicado al enriquecimiento de datos visuales, como son imágenes, el enriquecimiento de datos puede ser muy sencillo de entender. Puede ser, se agrega contraste, se cambia ciertos puntos, ciertos píxeles, se rota la imagen y sigue siendo entendible dentro de la distribución del problema, ¿no? Tú sabes que la imagen con un poco más de contraste sigue siendo de un árbol, ¿no? Pero cuando se trata de datos estructurados, si vemos una tabla que tengamos en Excel, quizás de datos, no se vuelve tan sencillo entender qué variable necesito modificar para que el fraudulento sí sea, o para que este punto de dato pase de ser de alguien no fraudulento a alguien fraudulento. Entonces, ahí es en donde las GANs te ayudan a resolver este problema porque logran entender esta distribución de tu problema en específico y generar datos que se parezcan más a los tuyos sin que tú tengas que hacer este cherry picking, este entendimiento manual de tus datos. Entonces, para responderlo de manera más sencilla, yo creo que eso te lo da el tipo de problema con el que estés lidiando. Y si es un problema con datos estructurados, en donde entender el problema no es tan sencillo, es muy bueno utilizar este tipo de algoritmos.